Evangelio según Juan, capítulo número 20. Vamos a leer versículo 24 y el versículo número 25. Dice la Biblia: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hasta ahí la lectura. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Ya hemos destinado, Señor, este día de la mañana, Señor, primero de la semana, para entonar estos himnos, escuchar el estudio de tu palabra. Llega, Señor, el momento de la predicación. Te rogamos que, como siempre, Señor, antes de salir de este lugar, seamos conscientes de que has hablado en nuestras vidas. Te ruego, por favor, que edifiques a cada uno de los presentes, Señor, y obres en cada corazón. Gracias por este momento y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las frases que todos hemos escuchado en alguna ocasión es la de hasta no ver, no creer. ¿La has escuchado? Hay gente que la utiliza como su eslogan, su frase de cabecera para decir que es poco dado a creer. Así que entonces la gente usualmente dice, hasta no ver, no creer. Estas fueron las palabras que fueron pronunciadas en el pasado, de acuerdo al relato de la Biblia, por aquel hombre llamado Tomás. Se atribuyen a Tomás en el versículo 25, mire lo que dice la Biblia. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás fue uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, llamado de esta manera, aunque pareciera que el nombre Tomás es un nombre ordinario, común. Sin embargo, algunos dicen que viene de una raíz hebrea y aramea que significa gemelo. Quizá más que ser un nombre, tal vez pueda ser un seudónimo. Se conocía a este hombre como el mellizo. Tal vez sea una forma de decir que tenía un hermano y que de este hermano entonces él era el mellizo. Es una forma entonces de llamarlo con un calificativo más que un nombre. Podría ser entonces, como dije hace un momento, que sí sea el nombre. Lo cierto es de que toda persona conoce al que dijo esta frase como Tomás el incrédulo, ¿no? Le atribuyen la incredulidad a Tomás, pero si miramos bien el trasfondo de la Biblia, todos los discípulos de cierta manera fueron incrédulos. Las mujeres, cuando vinieron a decirle a los apóstoles que había resucitado, no creyeron. 2 de ellos iban camino allá a Emaús desanimados, creyendo de que no era verdad lo que había dicho. Así que entonces, en cierta ocasión, no solo Tomás, sino todos los demás discípulos fueron incrédulos. Tomás entonces es conocido en la Biblia bajo el versículo 24 del capítulo 20 de Juan, bajo el término Dídimo. Miren el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado, note eso, Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La palabra griega Dídimo significa gemelo. Se conoce a Tomás como el gemelo. Una vez más podemos pensar que a lo mejor tenía un hermano y que junto con él eran gemelos. Por eso dice aquí el relato de Juan que a este Tomás se le llamaba, no era su nombre, le tenían ese conocido como el gemelo. Podemos pensar entonces y especular un poco de que este hombre tenía un hermano gemelo. Tomás, dice el versículo 24, el Dídimo. Pero si vamos un poco más allá de la época en la cual se escribió este pasaje, podríamos afirmar también, hermanos, que no solo Tomás tenía un gemelo en aquel tiempo, sino en la actualidad, en la era de la iglesia, pareciera que este Tomás Dídimo tiene muchos gemelos. ¿Por qué digo de esta manera? Tiene muchos gemelos en razón de lo que perdió. ¿Sabían ustedes que Tomás el Dídimo, el gemelo, perdió algunas cosas? Deseo predicarles de algo que he titulado Lo que Tomás perdió. En primer lugar, capítulo 20 de Juan, versículos 19 y 20, dice de esta forma: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En primer lugar, Tomás en aquella ocasión perdió el recibir la paz que el Señor ofreció a los discípulos. La verdad es que en la actualidad hay muchos Tomás. Hay muchos que se comportan como Tomás Dídimo, tiene muchos gemelos. Para ese momento Tomás no estaba reunido con los discípulos. ¿Saben ustedes
que todo cristiano que por una negligencia en su vida no participa de los servicios, no se reúne, él está perdiendo? La gente cree que cuando deja de congregarse no pierde nada y eso es mentira. Todos cuando dejamos de congregarnos por negligencia, ya hay situaciones que a veces se salen de las manos, pero cuando el cristiano quizá por pereza, por indiferencia, apatía o por excusas deja de congregarse, pierde en su vida. Y para aquella ocasión Tomás el Dídimo perdió. No estaba presente cuando el Señor se presentó a ellos. ¿Notaron eso? Ellos están ahora reunidos, puertas cerradas por miedo a los judíos. Y dice la Biblia que en ese momento se presenta el Señor y les dice estas palabras. ¿Qué les dijo? Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Pero recordemos, más adelante dice la Biblia de que Tomás no estaba. Es decir, que por no haber estado reunido Tomás con los discípulos, se perdió esta bendición de recibir la paz del Señor. Notamos que el versículo dice que estaban atemorizados. Estaban reunidos puerta cerrada porque tenían miedo por causa de los judíos, porque quizá también los matarían a ellos como seguidores de Jesús. Y en esa circunstancia, llenos de miedo, de temor, dice la Biblia que el Señor se presenta en medio de ellos. Aparece y les dice las palabras, paz a vosotros. Qué gran bendición, ¿no? Aunque se encontraban con temor, y esa es la razón por la que estaban reunidos así con puerta cerrada, a causa de los judíos, la presencia del Señor cambió esos temores que habían ellos. Porque dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En aquella ocasión, la experiencia de temor de los discípulos fue cambiada a regocijo. Había temor en ellos, y con las palabras del Señor, y luego que les muestra las manos, dice el versículo, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Notan ese cambio? La presencia del Señor aquel día cambió su experiencia de temor a regocijo. Y esto es claro, hermanos, porque la verdad es que muchas veces el cristiano está así atemorizado. Su corazón se encuentra cargado, temeroso, y cuando el cristiano deja de congregarse, hermanos, a lo mejor pierde esa bendición de experimentar la paz de Dios. Tomás no estaba, miren el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Ah, triste, ¿no? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Cuando los creyentes se ausentan de la comunión con el Señor, se pierden de bendiciones. ¿Cuándo entenderá el cristiano que está perdiendo cuando deja de congregarse? ¿Usted cree que no pasa nada? Algunos creen que no, perdió el pastor porque se pierde de mi compañía. Yo no pierdo nada, hermanos. Hay gente que cree de una manera a veces irónica que nos hace un favor por venir a la iglesia. Le voy a hacer el favor al pastor de la iglesia, hermano. Quien piensa así no ha entendido qué es ser cristiano. ¿Qué dice la Biblia? Tomás perdió la paz del Señor. Y lo que es más terrible, Tomás tuvo que esperarse 8 días más. 8 días más en desesperación, porque no solo tenía temor los discípulos, sino también Tomás mismo. Parece que para ese momento Tomás comienza a tomar en poco el estar reunidos. Él dice, ¿ya para qué reunirnos? El Señor quizá murió, tal vez todo esto era mentira. ¿Qué va a pasar de nosotros? Y ya comenzó a tener en poco el estar reunido con los discípulos. Y su corazón se fue cargando de desánimo, de tristeza, a lo mejor, hermanos, de incredulidad, porque por eso es que está diciendo eso. Si no veo, no creo. Cuando el cristiano comienza a ausentarse de la comunión con el Señor, comienza a perder en su vida. Mire, eso es muy claro. No conozco el caso de un cristiano que deje de congregarse y que esté bien en su vida espiritual. Esto no. Le falta algo en su vida. ¿O no es así? ¿Cuántos cristianos resentidos, amargados, con falta de paz en su corazón y dejan de reunirse? Es el caso de Tomás. Por eso, como dije al comienzo, parece que Tomás, Dídimo, tiene muchos gemelos en la actualidad. Porque hay muchos que sin darse cuenta están perdiendo de muchas bendiciones. Hermanos, cuando dejamos de reunirnos, perdemos. Porque cada vez que nos reunimos en torno al Señor, créame, siempre el Señor hace algo en medio de nosotros. Y cuando el Señor habla, no habla por hablar. ¿Usted cree que el Señor les dijo a sus discípulos, paz a vosotros como un simple formalismo? ¿O realmente vino paz a sus corazones? Vino paz a sus corazones. El Señor no lo trae a usted a la iglesia a entretenerlo, como la gente cree.
Que el Señor lo trae un domingo en la mañana, que hay que madrugar, que hay que ser diligente, llegar temprano y lo trae para sentarlo y aburrirlo y que no pase nada en su vida. Ese no es el Señor. El Señor nos trae, nos reúne en torno a su presencia y en torno a su palabra porque quiere hacer algo en nosotros. Y el cristiano que le pasa lo de Tomás se pierde la bendición. Tomás se perdió esas palabras del Señor, paz a vosotros. Se perdió de eso. ¿Cuántos cristianos se están perdiendo de bendiciones por dejar de congregarse? Pasa como algunos cristianos. Tienen dudas a lo mejor. Tomás tenía dudas, ¿cierto que sí? ¿Cuántos, verdad, hermanos, les pasa lo de Tomás? Tomás tenía dudas. ¿O por qué cuando le dicen los discípulos, al Señor hemos visto, dice Tomás, yo no creo? Si no veo, no meto la mano, toco, pues la verdad es que no creeré. Tenía dudas. Como hay muchos cristianos con dudas, ¿no? Dudas que a lo mejor serían disipadas si usted fuera fiel a congregarse. ¿Hay dudas de la palabra de Dios? ¿No le pasa a muchos cristianos? Y algunos le hacen la pregunta a uno y le dice, hermano, pero eso ya lo vimos en la escuela dominical. ¿Qué pasó? No estaba. ¿Se perdió usted esto? Tomás perdió la paz del Señor. El Señor le dijo shalom, la palabra hebrea. El verbo que significa el cúmulo de todas las bendiciones, que es mucho más que paz. Shalom lejen, paz a vosotros. Pero dice la Biblia que no estaba. Créalo, cada vez que usted deja de reunirse, está perdiendo usted. Es usted el que pierde. Pierde la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, de ser alentado, edificado. Tomás debió esperar otros 8 días más. Miren el versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, ahí sí estaba, ¿sí ve? Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Pero eso fue 8 días después. 8 días antes los discípulos demás que estaban reunidos llevaban de regocijo, de gozo en el Señor. Estaban atemorizados, pero el Señor les dijo, pasa a vosotros, les mostró las manos, y ellos viendo al Señor se regocijaron. Ya tenían 8 días de gozo. Y Tomás, 8 días más en incredulidad. 8 días más en preocupación. 8 días más con temor. Y a algunos cristianos les pasa así, ¿no? 8 días más enfriados en su vida espiritual. 8 días más desanimados. 8 días más con su corazón endurecido, porque no han entendido que cuando dejamos de reunirnos, perdemos. ¿Quién pierde? ¿Dios? ¿La iglesia? ¿La Biblia? ¿Quién pierde? El cristiano. Tomás se perdió esa gran bendición. Imagínese haber visto al Señor resucitado, haber escuchado que Él les dijo, paz a vosotros, cuando estaban llenos de temor. Hermanos, el Señor no habla por hablar. Y usted no sabe que Dios puede utilizar un servicio para animarle, ¿no es así? Cantando himnos, escuchando la palabra de Dios, pero la gente cree que hace un bien quedándose en su casa y poniendo miles de excusas. Está perdiendo usted. Tomás perdió. No solo perdió en aquella ocasión las palabras del Señor cuando dijo paz a vosotros, pero mire también lo que es el versículo 25. En segundo lugar, ¿qué más perdió? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. En segundo lugar, Tomás perdió el ser fortalecido en su fe. Para ese momento la fe de todos estaba débil. ¿O por qué se estaban escondiendo? Créame que si su fe fuera fuerte, no estaban escondidos, no estarían reunidos con puertas cerradas, pero una vez el Señor se presenta a los demás, cuando no estaba Tomás, fueron fortalecidos. Tan fortalecidos que le dijeron después a Tomás, mira, Tomás, al Señor hemos visto. Y Tomás dice, no, yo no creo. Si no viere, no creo. Pero lo hemos visto, se presentó a nosotros y nos dijo, paz a vosotros, y tenemos gozo ahora. Y Tomás dice, no, no creeré. Una vez más, Tomás perdió el ser fortalecido en su fe. ¿Está usted débil en su fe? Un cristiano que no se congrega, no creo que sea un cristiano fuerte. Es un cristiano débil. Un cristiano que no lee la Biblia, no creo que sea fuerte. Porque ¿de dónde viene la fortaleza? Dígame. ¿Se la va a dar el mundo? El mundo desanima. ¿Se la va a dar el pecado? El pecado genera más pecado. ¿De dónde viene la fortaleza para usted? ¿Sentado un domingo, durmiendo, ahí viendo la televisión? ¿De ahí se va a fortalecer? ¿Contaminando su mente, su corazón? ¿De dónde viene la fortaleza? Del Señor y su palabra. Y es más, la Biblia dice que el Señor es fortaleza en el día de angustia. Y la fortaleza de estos discípulos fue la presencia del Señor, pero estaban reunidos. Tomás perdió el ser fortalecido en su fe y siguió de incrédulo. Hay muchos en la iglesia de esa manera, débiles en su fe, porque no están. Cuando el Señor obra a través de su iglesia, mire, créame que el Señor nos mandó congregarnos no para reunirnos de una forma religiosa, sino porque Él quiere actuar en su iglesia. Él está en medio de la iglesia. En medio de todo lo que hacemos, el Señor es honrado y glorificado. Los himnos que entonamos, todo gira en torno al Señor. El Señor está en medio. Así que si el Señor nos mandó congregarnos, reunirnos, es porque Él quiere
actuar en nosotros. ¿No le ha pasado a usted que quizá viene débil en su fe y el Señor le fortalece en medio de los servicios? Quizá viene desanimado y cuando usted entona los himnos su corazón se anima, ¿no sucede eso? Pero cuando se queda en la casa, cuando pone miles de excusas, está perdiendo usted. Tomás perdió el ser fortalecido. Los discípulos con gozo, los discípulos diciendo el Señor resucitó y Tomás todavía diciendo, si no veo, no creo. Perdió por no estar presente en aquella ocasión. Y de ahí entonces la evidencia de que su fe era débil, porque llegó hasta decir, si no veo, no creo. Esas son palabras de una fe débil. Porque cuando la fe es fuerte, se cumple lo que dice el Señor más adelante, bienaventurados los que creyeron sin ver. Pero cuando la fe es débil, se basa en eso, ¿no? Si no veo, no creo. ¿Cómo estaba la fe de Tomás? Débil. Es más, él decía, hasta lo mejor puede ser un fantasma. Quizá ustedes están engañados, pero yo para creer tengo que no solo ver, sino meter allá el dedo. ¿Cómo estaba la fe de Tomás? Débil. Y en aquella ocasión, por no estar reunido, perdió ser fortalecido en su fe. ¿Cuándo comprenderá el cristiano que está él en su fe que es cuando más debe congregarse? Porque hay mucha gente diciendo, no, pues no me siento bien y si yo voy a la iglesia sería hipócrita. ¿Ha escuchado usted eso? Cuando me sienta bien voy a la iglesia. Esto no es de sentirse, es de obediencia. ¿Por qué no decimos lo mismo cuando le llega el recibo de la luz por 500,000? ¿Por qué no se presenta a los decones y le dice, mire, me llegó el recibo por 500,000, pero no se lo voy a pagar porque no siento pagárselo y si se lo pago soy un hipócrita? Pero para el Señor sí, ¿cierto? No me siento bien, estoy mal y si voy a la iglesia soy un hipócrita. Mire cómo somos dados a condicionar nuestra relación con el Señor. Débiles en la fe. Un Tomás débil en su fe. Un Tomás que sigue diciendo, si no veo, no creo. Muchos cristianos hay débiles en su fe. ¿Saben por qué? Porque no están reunidos. Si usted tiene un corazón correcto, una actitud adecuada, cuando se congrega, le aseguro que usted no sale débil, sino fortalecido. ¿No es así? Pero hermanos, es que debería ser el mejor tiempo porque lamentablemente los afanes de este tiempo, las ocupaciones de algunos, los expone el resto de semana al mundo. ¿Y quieren seguir expuestos el fin de semana al mundo? Eso no cabe en la cabeza, eso es insensato. Ojalá dedicáramos el día del Señor, el congregarnos, el domingo, el primer día de la semana, para estar reunidos, para fortalecernos en el Señor. Toda la demás semana, quizá el mundo nos desanima, el mundo intenta ganar el corazón del cristiano, el pecado, la maldad, todo esto que vemos, hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué cree que va a generar el mundo en su vida? ¿Lo va a animar el mundo? ¿Le va a llenar de compasión, de santidad, de entrega al Señor? Todo lo contrario. El mundo intentará desanimarlo, contaminarlo. Y es allí donde el cristiano debe decir, este día que el Señor destinó, el primero de la semana, necesito ir a fortalecerme en el Señor. Pero algunos no, algunos creen que no se pierde nada. Cuando usted se congrega, gana mucho, ¿no? Cuando deja de congregarse, ¿pierde o no pierde? Algunos dicen, no creo. Y esto me hace acordar hace mucho tiempo una frase de uno de mis supuestos amigos del colegio cuando éramos inconversos. Evadiéndose clase, y lo cogieron evadiendo clase y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no vinieron a la clase? Dijo la rectora, digo, no creo que me haya perdido de mucho. Así dijo, de una manera grosera. Y así hay muchos en la iglesia con esa ideología. Oye, hermano, ¿qué pasó? Hermano, ¿qué pasó que no viniste a la iglesia? No creo que me haya perdido de mucho. ¿No cree que se ha perdido? Ay, ¿usted perdió? ¿Perdió el ser fortalecido quizá? ¿Perdió a lo mejor que su fe fuera robustecida en el Señor? Pero créame, que perdió. Y le toca a lo mejor como Tomás, 8 días esperar a ver. En tercer lugar, versículo 21 al 23. ¿Qué más perdió Tomás? Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Sí ve que la experimentaron 2 veces? 2 veces los que estaban reunidos experimentaban la paz del Señor. Tomás una. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Qué más perdió Tomás? Algo importantísimo. Tomás se perdió de la comisión que el Señor dio a los demás discípulos. Más adelante, cuando vuelve a presentarse 8 días después, el Señor nos repitió eso. Miren lo que dice el versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y después dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Y termina el pasaje.
El Señor no volvió a repetirle a Tomás, mira Tomás, así como el Padre me envió, te envío también a ti. No, se perdió eso. Tomás se perdió la comisión dada por el Señor. ¿A quién se la dio? A los que estaban reunidos. A ellos les dijo, como el Padre me envió, así se los envío. A quienes usted le digan que les son perdonados sus pecados, les son perdonados. Esto no está hablando de la solución sacerdotal, como dicen algunos, sino en razón de cuando predicamos el Evangelio y la gente acepta el Evangelio, le decimos, el Señor le ha perdonado sus pecados. Eso se refiere. Pero cuando rechaza a la persona el Evangelio, le decimos también, sigue usted en un estado de perdición. Está rechazando el Evangelio, sus pecados no han sido perdonados. Qué gran bendición, ¿no? El Señor sopla y les da el Espíritu Santo. Se lo perdió Tomás. No solo les fortaleció, sino que también les dio una comisión. Los envió con la autoridad, porque imagínense estas palabras. Como el Padre me envió, yo los envío. Tremendo, ¿no? Y Tomás se lo perdió, ¿no? ¿Sí? Porque una vez más, el que no está presente se lo pierde. Usted pierde cuando no se reúne. Se perdió esa bendición, esa comisión del Señor. No estaba allí presente. Y esto para que entendamos que cada servicio, cada reunión es diferente. ¿Sí vieron? El mismo Señor reunido con ellos, pero no dijo lo mismo. En aquella ocasión la comisión les habló de ir, ser enviados como el Padre me lo envió a él. Sopló, les dijo reciban el Espíritu Santo. Les dijo a quienes ustedes le digan que son perdonados sus pecados, les son perdonados. Y a quien le diga que no son perdonados, no les son perdonados. Eso fue ese día. 8 días después se presenta, confronta a Tomás, le dice mira aquí está, mete la mano si quieres. No seas incrédulo sino creyente. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Y ya ahí terminó. ¿Cree usted que todo servicio es igual? Hay gente que tiene hasta eso metido en la cabeza. Todo es igual. Una cosa es que haya orden en la iglesia y otra cosa es que sea igual los servicios. No es igual el mensaje, no es igual la escuela dominical, no es igual el ambiente porque siempre algo nuevo hace el Señor cuando nos reunimos. Pero hay gente que la excusa para no congregarse es lo mismo. Yo ya sé qué van a decir. Ya sabe lo que van a decir. Hoy ya se va a haber himno, va a haber himno, acción de gracias, si hay nuevos presentan nuevos, después va a haber ofrenda, ya se sabe el servicio. Hermano, no somos católicos, el católico sí ya se sabía la gente hasta la liturgia, ¿cierto? Que seguía después, saludados, dado fraternalmente el saludo de la paz. Hay gente que ya se lo sabía, no es así cuando nos reunimos para el Señor. Siempre cada servicio es diferente. A veces el Señor habla a su vida a través de una predicación. Era para usted el mensaje. A veces el Señor le resolvió una duda. Hay un pasaje por ahí en la Biblia, yo venía, pero ¿qué significará? Y el Señor utilizó ese día y preciso ese pasaje. Es diferente, ¿no? Tomás se perdió entonces de aquella comisión. Que qué bendición, hermanos. Qué bendición ser enviado por el Señor, ¿no? ¿No le parece? Porque dice ahí exactamente, versículo 21. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. Así también yo os envío. Y mire lo que dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba. Triste, ¿no? Triste que nos perdamos de esto. De muchas bendiciones. La segunda vez que el Señor se presenta ya no repitió nada de esto. Lo que sí dijo fue, paz a vosotros. Para tomar la primera, para los discípulos la tercera. ¿No le había dicho antes paz a vosotros? Paz a vosotros. Y ahora cuando estaban reunidos otra vez, o sea, repitieron bendición. Y Tomás hasta ahora recibió esa paz. Y la comisión ni se menciona. Y el soplo, reciban el Espíritu, ni se menciona. O sea, como quien dice, el que lo recibió ya. Tremendo, ¿no? Quien recibió esa comisión la recibió ya. Tomás entonces perdió. Fue en aquella comunión cuando Tomás pensaba que a lo mejor el Señor volvería a repetir, pero no volvió a pasar eso. Esta comisión fue dada a los que estaban en aquel momento. Qué interesante, hermanos, que entendamos que la comunión con el Señor es muy importante. Pero mire que a pesar de todo eso, una vez Tomás se encuentra reunido con ellos, porque dice que 8 días después estaban ahí estaba Tomás. Fue en ese momento cuando Tomás, su concepto acerca del Señor cambió, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tremendo. ¿Cuándo fue cambiada la perspectiva de lo que creía Tomás del Señor? ¿Cuándo fue cambiada? ¿Cuando estaba por allá afuera? Cuando estaba reunido. Cuando estaba reunido con los demás. Ahí en ese momento, lo que Tomás pensaba, porque por eso se admiró, y dijo, ay, Señor mío, Dios mío, a lo mejor ni creía que era Dios. Pero ¿cuándo fue corregido eso en la vida? Porque a lo mejor todavía pensaba Tomás que era un profeta más, que fue un gran hombre por ahí, que sí hacía milagros y eso, pero que no era Dios. ¿Cuándo fue cambiado eso? ¿Cuándo fue corregido eso? Cuando estaba reunido y el Señor mostró las credenciales de que sí Él era, que entre otras cosas, lo que pasa en ese pasaje, hay algo codificado ahí. Porque exactamente tiene que ver con las letras sagradas del nombre de Dios. Yod, Het, Bat, Hei. Las 4 letras, el tetragramatón. Que entre otras cosas significa ved el clavo atravesando la mano.
eso significa pictográficamente esas 4 letras. Y cuando ve eso, por eso Tomás dijo, Señor mío, Dios mío, entendió que él era Jehová, que era Dios. Pero ¿cuándo lo comprendió? Cuando estaba reunido. ¿Cuándo usted saldrá del error? ¿Cuándo será corregido quizá de falsas cosas que trae? Algunos vienen de movimientos cerrados, de falsa enseñanza. ¿Cuándo se corregirá eso en su vida? Cuando estemos reunidos y seamos expuestos a la palabra del Señor. No hay otra manera. Pero hay cosas que se tratarán que son puntuales para ese día y ya. Y el que no está, ¿cómo queda? ¿Se lo perdió? Por esa razón entonces, hermanos, podemos decir que Tomás perdió o no perdió. Y el cristiano que actúa, que se vuelve el gemelo de Tomás, ¿está perdiendo o no está perdiendo? ¿Sí? Cada cristiano en este día que se está ausentando sin razón de los servicios, de la comunión con el Señor, quizá por negligencia. Otra cosa es cuando hay turnos, cuando hay que cumplir horarios, no me malentienda. Pero cuando es por negligencia, porque usted le da pereza, que porque llovió, que por otras cosas, está perdiendo. Y cada uno tenemos que revisar en este día, ¿de qué me he perdido? Usted ya no viene los jueves, algunos ni vienen los jueves. Mire, ese tema de los dones, hermano, no porque yo lo diga, no porque yo lo enseñe, sino porque está en la Biblia. Hermano, es un tema fundamentalísimo. Muchos han entendido ni siquiera qué era la palabra de ciencia, qué es eso, qué es la palabra de sabiduría. Hermanos, y algunos no han venido, se lo perdieron, ya grave. Oye, ¿será que sí está operativo las profecías? Ya vimos el tema. ¿Y qué de lo del discernimiento de espíritus, de echar fuera demonios? Ya lo vimos, pero ¿habrá algún Tomás que a lo mejor no estaba? Y todavía tendrá que quedarse con esa duda, con esa inquietud. Por lo tanto, hermanos, no seamos como Tomás. Porque créame, Tomás pudo estar presente porque los otros estaban presentes. Si usted le pide al Señor de su gracia, de su favor, que le ayude a estar presente en los servicios, el Señor le va a ayudar. Pero si no hay deseo en su corazón, el Señor no lo va a obligar. Pero si hay disponibilidad en su corazón, el Señor le va a aparejar para que usted pueda congregarse, participar de los servicios. Pero cuando no hay eso, hermano, no va a pasar nada. Y le va a pasar lo de Tomás, perdiendo vez tras vez. Porque créame, perdemos cuando cerramos nuestro corazón a la palabra de Dios, cuando no nos congregamos. Porque siempre el Señor tiene algo nuevo para nuestras vidas. Y lo que es terrible, algunos no solo lo están perdiendo como Tomás, sino se van a perder por la eternidad por cuanto no han sido salvos. Eso es lo más grave. Triste el cristiano que siendo salvo es negligente para congregarse, para obedecer al Señor. Pero terrible y lamentable, aquel que asiste a la iglesia y no es salvo, ese se está perdiendo y se va a perder por la eternidad si no arregla su condición. Necesita la salvación, necesita creer en el Evangelio. Porque si no, no solo es una pérdida temporal, sino una pérdida eterna. En el lugar que la Biblia llama infierno presente y futuramente lago de fuego. Quizá me escuche algún Tomás y tenga usted que reconocer delante del Señor hoy y digas, la verdad, sí Señor, es que yo soy un Tomás. ¿De cuánto me he perdido? He sido negligente, mediocre. Pudiendo venir no vengo. Y por eso me he perdido quizá de cuántas cosas. Pero hoy es el día que usted tome la decisión y dígale, Señor, ayúdame. No quiero ser un Tomás que esté perdiendo por no estar presente cuando nos reunimos como iglesia local. Y meditemos en esto. ¿Qué tanto hemos perdido? ¿Qué tanto hemos dejado de escuchar la palabra del Señor? Eso es evidencia de que a lo mejor, por esa razón hay algunos desanimados quizá. Otros en incredulidad, ya no saben ni qué creer. ¿Será que sí? ¿Estamos en un lugar de correcto o una secta? Tomás ni creía que el Señor era Dios. Y por eso decía, si no veo, no creo. Estaba tan débil en su fe. Pero la raíz era una, no estar presente en la comunión con los demás discípulos. Quizás esa es la razón del por qué usted anda así como anda. Apático, frío, indiferente. Su corazón así como está. Tal vez sea porque ha habido negligencia en este mandato de congregarse, asistir fielmente a las reuniones. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Qué gran bendición, Señor, que nos concedes reunirnos en torno a tu palabra. Sabemos, Señor, que cada vez que nos reunimos, tú estás presente en medio de tu iglesia. Tú has prometido edificar la iglesia, Señor, y a través de tu Espíritu Santo nos edificas, nos hablas, nos redarguyes, Señor, nos enseñas por tu palabra y eso es una gran bendición. Ayúdanos a no ser negligentes en este mandato de congregarnos. Y te ruego, Señor, que obres en cada uno de los presentes, que puedan tomar decisiones, Señor, en pro de la obediencia, de la comunión contigo, de la lectura de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que sigas bendiciendo a tu iglesia local, que sigas usando cada servicio, Señor, que seamos conscientes de que tú estás en medio de nosotros. Gracias por este día de servicio, porque nos has hablado, nos has fortalecido, Señor, y hemos sido edificados por tu palabra. Gracias por estas bondades tuyas. Te ruego, Señor, que obres en cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.